Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 21 de noviembre, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada Innovación para la Integridad Pública, que tiene como objetivo el de promover la incorporación de innovaciones tecnológicas y metodológicas en el sector público, para fortalecer la integridad y la transparencia, a través del análisis de buenas prácticas y herramientas emergentes que previenen la corrupción y facilitan una gestión pública más eficiente y ética. Antes de proceder con la actividad, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la doctora Ana María Martínez Berndt, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, en esta oportunidad no podrá acompañarnos por temas de agenda. A continuación, vamos a dar inicio al bloque académico, mencionando que nuestro expositor invitada contará con 70 minutos para poder desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. En ese sentido, y para iniciar esta actividad académica, tengo el placer de presentar a la doctora Jimena Sánchez Velarde, quien es ponente, esta ponente es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en gestión pública de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su formación académica se complementa con diversos diplomados y programas de especialización en áreas de gobierno abierto, innovación pública, en government y en instituciones de prestigio como CEPAL y el PES, la Korea International Cooperation Agency y la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado también como punto focal para Perú en el proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad, donde lideró iniciativas para fortalecer la integridad en la gestión pública. Así también ha trabajado como especialista en gobierno abierto y acceso a la información en proyectos de USAID y asesorando a diversas municipalidades peruanas en la implementación de políticas de gobierno abierto, innovación y datos abiertos. Actualmente se desempeña como ejecutiva del programa de formación académica de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Y por supuesto también nos complace indicar que es parte de la plana docente de nuestro programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida, Jimena, un gusto y un honor tenerte en esta importante actividad. Y solamente antes de comenzar directamente con la conferencia, sí me gustaría que nos tomemos un tiempo para poder eh, tomarnos una breve foto para las redes sociales. Así que a la cuenta de tres nos quedamos quietos. Uno, dos, perfecto. Entonces te dejo con el uso de la palabra para que puedas desarrollar la conferencia del día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Doménico. Muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Bueno, el tema que me toca compartir con ustedes es justamente el de innovación para la integridad pública y quiero empezar conversando con ustedes acerca del concepto de innovación pública, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hacemos mención al concepto de innovación? Cuando hablamos de innovación estamos hablando del proceso de creación de nuevas ideas. Pero ¿para qué creamos esas nuevas ideas? Justamente para transformarlas en valor público para las personas, ¿no? Y como ustedes saben, las ideas generan valor público cuando satisfacen las necesidades de las personas, de las entidades públicas, ¿no? Justamente de lo que se trata es de generar oportunidades para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, etcétera, para promover la innovación pública y generando valor, ¿no? Valor público para la sociedad. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando justamente de traspasar nuestras propias fronteras. No se trata de inventar la pólvora tampoco, ¿no? Muchos creen que cuando hablamos de innovación pública tenemos que crear algo absolutamente disruptivo, como un sistema de inteligencia artificial, algo así. No, de lo que se trata cuando hablamos de innovación pública es de ir más allá de lo que siempre hacemos, traspasar nuestras propias fronteras y resolver algún problema de importancia, de significación, que tiene impacto en las personas, en el grupo al que yo me dirijo, ¿ya? Y
Cuando hablamos de innovar, estamos hablando de desarrollar nuevas ideas, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios para resolver ¿qué? Problemas, problemas de las personas, problemas de los ciudadanos y satisfacer necesidades de una manera más eficiente. Cuando hablamos de innovación pública, estamos hablando de crear, de desarrollar algo incremental o de repente, bueno, sí, algo radicalmente diferente, distinto para poder generar justamente nuevos productos y nuevos servicios, necesitamos de herramientas de investigación, necesitamos de promover la colaboración, la innovación abierta con otros actores, analizar datos, analizar qué es, ¿no? ¿Cuál es el proceso, los servicios, cuáles son los problemas que tienen las personas y requiere lógicamente ponernos en los zapatos de las personas para las cuales se va a dirigir ese nuevo servicio, ese nuevo producto. Y también, bueno, cuando estamos hablando de innovación en la administración pública, estamos hablando de mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios públicos y las áreas que abarca la innovación en realidad pues son sumamente diversas. Uno puede innovar en todas las áreas de la administración pública. A veces se tiende a pensar que cuando hablamos de innovación necesariamente estamos hablando de temas digitales y no es así. Uno puede, por ejemplo, innovar en mejorar el clima laboral de una entidad pública. Uno puede innovar de repente en mejorar, por ejemplo, las preguntas que se toman para un examen, para los exámenes CAS. Uno puede innovar de repente en temas de participación ciudadana, generar nuevos procesos de participación ciudadana diferentes a los tradicionales que no necesariamente impliquen temas de tecnología, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente estamos en un momento de la historia del mundo en el que la tecnología nos está dando una serie de herramientas que ayudan muchísimo a mejorar y a desarrollar procesos y servicios, ¿no? Entonces, por eso es que también cuando hablamos de innovación pública, muchas veces implica hoy en día el uso de tecnología, ¿no? Y de lo que se trata finalmente es de mejorar la calidad de vida de las personas. Para eso es que somos servidores públicos. Aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas, mejorar los mecanismos de colaboración, de participación ciudadana, ¿no? Contar cómo estamos brindando los servicios públicos, rendir cuentas acerca de los servicios que brindamos, de los recursos públicos, de cómo los estamos usando, ¿no? Hay en estos procesos de innovación una relación estrecha con el enfoque de gobierno abierto. La innovación pública y el gobierno abierto y los principios de gobierno abierto están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque la innovación, el gobierno abierto buscan mejorar la participación ciudadana, la rendición de cuentas, generar una mejor relación entre las personas y la administración pública. Gobierno abierto implica abrirse a la ciudadanía, a nuevas formas de colaboración, abrirse a un enfoque de cultura de integridad, de transparencia, etcétera. Y en la innovación pública estamos buscando crear nuevas ideas, procesos, servicios para mejorar también esa relación que se tiene. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando también de innovación pública, ¿no? Y hoy en día es difícil hablar de innovación pública si uno no tiene una mirada y un enfoque abierto, de una mirada en también desarrollar esos procesos, convocando a otras entidades, convocando a los actores con los que nos estamos relacionando, convocando a empresas privadas, a sociedad civil, a academia, ¿no? La innovación pública lo que hace es que apoya al gobierno abierto para que se desarrollen nuevas herramientas, ¿ya? Y para que se mejoren justamente la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración, la toma de decisiones. Por ejemplo, una plataforma digital de participación ciudadana ayuda, lógicamente, y es parte de un proceso de innovación, ¿no? Ayuda a mejorar las políticas de gobierno abierto, a mejorar los canales de participación ciudadana. Entonces, la innovación pública y el gobierno abierto trabajan juntos, trabajan de la mano. Son enfoques que van juntos para mejorar la gestión pública y fortalecer la democracia.
hay una relación entonces estrecha entre integridad e innovación pública. La integridad y la innovación forman parte de ese enfoque de gobierno abierto, ¿no?, que debemos de tener, digamos, como marco. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobierno abierto? Hablamos de un gobierno íntegro, hablamos de un gobierno innovador, hablamos de un gobierno que promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia, la colaboración ciudadana. En realidad nuestro país, bueno, tiene ya un largo historial en el tema de gobierno abierto. El Perú es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año 2011, 2012, bueno, se formalizó la adhesión y ya vamos por nuestro quinto plan de acción de gobierno abierto. Em, y en estos planes de acción que se han ido formulando en los diferentes años, tenemos una serie de compromisos que han tenido mucha incidencia en temas de integridad pública. Por ejemplo, uno de los compromisos que se aprobó en los planes de acción de gobierno abierto del Perú fue la creación del portal de datos abiertos, de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Eso fue parte de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto entre los años 2012 a 2017. Los diferentes planes fueron tomando una serie de compromisos para crear la Estrategia Nacional de Datos Abiertos y luego en el año 2021, bueno, ya se crea la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y ahí podemos ver nosotros cómo van de la mano la innovación, la rendición de cuentas y la integridad pública, porque la integridad requiere de herramientas que permitan justamente medir los riesgos, detectar problemas de integridad, brechas de integridad, conflictos de interés, etcétera, ¿no? Entonces, innovación pública e integridad deben de ir de la mano porque ambos buscan mejorar la calidad, la eficiencia de la administración pública. Nosotros necesitamos crear e implementar diferentes mecanismos de integridad y los procesos de innovación, las metodologías ágiles, las herramientas de innovación nos ayudan justamente a poder desarrollar productos que nos permitan tener estándares éticos, promover la transparencia, gestionar los riesgos de integridad. La innovación, digamos, apoya, ¿no?, al enfoque de integridad pública justamente con el desarrollo de nuevas herramientas. Y claro, las tecnologías, pues hoy en día, como les decía, pues son justamente fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para implementar sistemas de información, de gestión de la información, para utilizar y tener plataformas de denuncias ciudadanas, automatizar procesos. Justamente también la integridad dota a los procesos de innovación de un ambiente ético, de un ambiente transparente que permita que se desarrollen nuevas ideas. Entonces, innovación pública e integridad pública van de la mano, están estrechamente relacionados y lo que buscan es fortalecer la democracia, mejorar la calidad de los servicios y en general desarrollar ideas, procesos, productos con valor público para las personas, para la sociedad. ¿Y qué dice, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Innovación Pública, que es del año 2020? Entonces, en la Carta Iberoamericana se va formulando el concepto de innovación y es bien interesante, fíjense, porque lo que dice es que el concepto de innovación es elástico y está en permanente actualización. Y claro, lo que antes era hace 20 años o 10 años o 5 años era una innovación, hoy en día, bueno, ya con todos los adelantos que estamos viendo de inteligencia artificial, va variando, ¿no? Va variando y em, la Carta Iberoamericana lo que dice es que en el caso de la gestión pública, ¿ya? El concepto de innovación es esa necesidad que tiene la administración pública de anticiparse y adaptarse a los cambios. La administración pública tiene que adaptarse a los cambios, pero también tiene que anticiparse a los cambios, tiene que tener justamente esa visión de futuro, ¿no? Tiene que justamente desarrollar los mecanismos que se necesitan, ¿no?, para poder ver cómo es que se van a afrontar esos cambios.
Nosotros en el Perú, por ejemplo, tenemos una ley de inteligencia artificial. Hemos sido uno de los primeros países en el mundo en contar con una ley de inteligencia artificial y ahorita en este momento se está discutiendo el reglamento. La próxima semana me parece que van a empezar las mesas técnicas para discutir el reglamento. Ya han habido además unas primeras discusiones hace unos meses sobre el reglamento de inteligencia artificial. Ese es un ejemplo de cómo la administración pública lo que hace es anticiparse y adaptarse a los cambios que se producen, ¿no? Ya existe la inteligencia artificial, ya está aquí, es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer como Estado? Bueno, número uno, anticiparnos, porque sabemos que se vienen riesgos, ¿no? En el tema del uso de la inteligencia artificial, ya los estamos viendo, ¿no? Riesgos de seguridad, de suplantación de las personas, de uso de la imagen de las personas, de vulneración de los derechos humanos de las personas, vulneración de datos personales, de privacidad. Entonces, la administración pública peruana no se puede quedar de brazos cruzados. Por eso es que la Secretaría de Gestión Pública ya sacó una ley de inteligencia artificial y está ahorita desarrollando un reglamento. Eso es un ejemplo de cómo se anticipa la administración pública a algo que está sucediendo, ¿no?, en el mundo y cómo afronta justamente esos cambios. Entonces, el concepto de innovación es un concepto elástico, ¿ya? Que tiene que ver justamente con el contexto mundial que estamos viviendo hoy en día. Entonces, cuando hablamos de innovación pública, estamos hablando de un nuevo enfoque, una nueva manera de enfocar la gestión pública, que lo que busca es generar soluciones concretas, escalables, medibles, sobre la base de evidencia, mediante procesos participativos de colaboración. Y cuando hablamos justamente de esos procesos de colaboración, de innovación abierta, no se trata pues de agarrar y decir, muy bien, vamos a desarrollar una plataforma de inteligencia artificial para medir los resultados del programa Pensión 65. Entonces, voy a poner un aviso en las redes sociales para que vengan todos los que quieran participar. Pues no me voy a llenar de 500 personas en una sala que de repente no tienen la preparación ni los conocimientos, ¿no? Cuando hablamos de innovación abierta, lo que estamos hablando es de procesos en los cuales desarrollamos oportunidades para que participen especialistas, academia, universidad, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, etcétera, que tienen una expertise en la materia, ¿no?, que tienen algo que aportar. O también estamos hablando de que participen los usuarios, las personas a las cuales me estoy dirigiendo, ¿no? Si quiero, por ejemplo, generar un aplicativo para hacer más fácil las declaraciones, no sé, pues de IGB de las MIPES, ¿con quién voy a diseñar eso? Con las MIPES, pues, ¿no? Tengo que justamente reunirme con las MIPES, ver si lo que estoy diseñando es útil para ellos o no, invitar a organizaciones de MIPES, a la Cámara de Comercio, invitar a algunos bancos que me ayuden en el tema del desarrollo de una plataforma, etcétera, ¿no? Pero no voy a poner, pues, un proceso de innovación abierto totalmente para que venga cualquiera que no tiene ni idea. No. Cuando hablamos de innovación abierta, hablamos de abrir el proceso a personas, organizaciones que tienen un expertise o que son los usuarios impactados directamente por el problema que deseamos resolver. ¿Ya? Eso es importante tenerlo siempre claro. Entonces, ¿qué dice también la Carta Iberoamericana, ¿ya?, de innovación pública? Es bien interesante. Dice que estamos en la revolución 4.0 y que esta década, ¿no?, hasta el 2030, va a ser crucial, porque todos los países del mundo vamos a enfrentar una serie de retos extraordinarios que van a requerir que las instituciones públicas se renueven, sean innovadoras, sean más eficientes. Entonces dice, hay dos vectores de cambio importantes, cambios sustantivos y cambios tecnológicos. Cambios sustantivos, la pandemia, ¿no? Ya lo hemos vivido. El cambio climático que se está, bueno, viviendo hoy en día. Miren lo que ha pasado en España, en Valencia. La administración pública valenciana nunca se imaginó que iba a tener una tragedia de ese tipo por el fenómeno este de la Dana, ¿no? Entonces, se están enfrentando hoy en día retos extraordinarios. Acabamos de tener también unos problemas terribles de inundaciones en Huánuco. ¿Mm? Entonces, la administración pública tiene que ser consciente de que va y está enfrentando cambios sustantivos en el mundo, ¿ya? Y también cambios tecnológicos, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Eso es algo que
ya llegó, ya se está desarrollando y que tenemos que afrontar como administración pública. Y claro, encima súmenle a esto los contextos de posibles conflictos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, nadie se imaginó que íbamos a tener el conflicto de Rusia con Ucrania. Y miren cómo eso ha hecho que ¿no? se elevaron muchos productos, por ejemplo, el trigo, ¿no? Entonces, claro, los fertilizantes, el trigo, etcétera, ¿no? Entonces, se van generando una serie de condiciones, de cambios en el mundo para los cuales la administración pública tiene que también ver cómo se va a anticipar. Obviamente no podemos preverlo todo, ¿no? Pero sí tener justamente esa capacidad de adaptarnos y de ser flexibles para poder afrontar los cambios que tiene el mundo, ¿no? Entonces, innovación pública es el proceso mediante el cual exploramos, asimilamos y explotamos con éxito una novedad, una nueva idea. Aportamos soluciones diferentes, distintas, inéditas, ¿ya? Creativas a los problemas. Y cuando les digo que no se trata de inventar la pólvora, me refiero a que podemos mirar qué es lo que se está haciendo en otro lado y adaptar una solución. Y eso también es innovar, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, ok, tengo un problema, eh, por ejemplo, de gestión de riesgos en las contrataciones. Quiero ver en dónde han podido afrontarlo de mejor manera. Ajá, el MIDIS acaba de formar una unidad funcional dentro de la oficina de abastecimiento para hacer una fiscalización posterior de las contrataciones. Voy a conversar con ellos para ver cómo lo están haciendo y ver si yo puedo hacer algo parecido en mi entidad. Bueno, converso con ellos, veo cómo lo están haciendo y luego digo, ya, voy a conversar con la Secretaría de Gobierno Digital para que me dé asistencia técnica y poder tener un, una herramienta que me cruce data de las diversas plataformas que existen, que me cruce data del OCE, de la plataforma de vía de diligencia, de la Contraloría, etcétera, para yo poder hacer una adecuada fiscalización posterior. Y creo una plataforma, ¿no? Una herramienta tecnológica, una plataforma de información para uso interno de mi entidad que nos ayuda a fiscalizar las contrataciones. ¿Eso es una innovación? Por supuesto que sí, es una innovación. No es una innovación radical, pero es una innovación, porque estás adaptando ideas, ¿no? Estás adaptando ideas, estás haciendo justamente ideas, una idea original, creativa, un nuevo enfoque de abordar un problema público, ¿no? Con algo que no existía en tu entidad, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, hay que tener en cuenta ciertos principios, ¿no? La persona tiene que ser el centro del desarrollo de nuestra solución. Y lamentablemente en la administración pública tenemos un historial de muchas soluciones que se han diseñado sin tener en cuenta a las personas, ¿no? Y hay una serie de cosas que se van realizando y que al final fracasan, ¿no? ¿Cuántos aplicativos móviles se desarrollan en la administración pública? Ahí para los celulares. Un montón, estamos llenos de aplicativos móviles que nadie utiliza. ¿Por qué? Porque se diseñan pensando en que las personas van a tener, pues no sé, 40 aplicativos móviles en el celular, se diseña pensando en que las personas tienen un plan de datos grande, se diseña pensando que hay una buena señal de internet en la zona y no existe. Estamos llenos de aplicativos móviles que muchas personas no están utilizando, que pocos utilizan, ¿no? Probablemente porque a la hora que se diseña no se ha pensado en quién es el usuario, qué necesidades tiene, ¿no? Para que tú te descargues un aplicativo móvil y lo tengas en tu celular, tienes que tener un altísimo interés. Y en la pandemia se generaron una serie de aplicativos que fracasaron también. ¿Se acuerdan de ese aplicativo que salió para que uno reportara si estaba enfermo de COVID? Uno se registraba y ponías si estabas enfermo de COVID. Nadie lo quiso poner, nadie se quiso registrar. Uno tenía miedo de decir que estaba con COVID, de ser discriminado. Muy pocas personas lo utilizaron. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de algo que no funciona, ¿no? Que no sirve. ¿No? Entonces, tenemos que diseñar las soluciones, los nuevos procesos, las herramientas, primero que nada, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del usuario, de la persona a la que se dirige mi solución. Y mi solución puede ser para el usuario interno, para el personal de la entidad o para la ciudadanía, ¿no? Dependiendo para quién voy a diseñar.
Además, tenemos que tener en cuenta un enfoque multidimensional. Los problemas públicos que son complejos, que requieren un proceso de innovación, necesitan de múltiples miradas. Los problemas complejos de la administración pública requieren de la intervención de varias disciplinas, de varios profesionales y muchas veces de varias unidades orgánicas. Entonces, hay problemas, digamos, que no los vas a poder solucionar solamente tú con tu unidad funcional o con tu gerencia, que requieren una mirada mayor, ¿no? Por ejemplo, la brecha de capacidades o la brecha de habilidades digitales en una municipalidad probablemente no la vas a solucionar solamente con el área de recursos humanos. Va a necesitar de otro tipo de intervenciones. Vas a necesitar convenios con algunas entidades educativas, con la Escuela de Administración Pública, con la Secretaría de Gobierno Digital. Entonces, requiere de un enfoque multidimensional. Además, también la innovación pública se rige por el principio de co-creación. Co-creamos con el usuario, co-creamos con las personas para las cuales se dirige nuestra solución y co-creamos también con el ecosistema de innovación, co-creamos con los especialistas, con los expertos. Si vamos a generar, por ejemplo, o sea, pues un tipo de conserva especial para combatir la anemia infantil, bueno, pues hay que llamar a los especialistas en nutrición infantil, en logística de alimentos, etcétera. La vacunación del COVID, la vacuna, ¿no? El proceso de vacunación del COVID es un ejemplo de innovación pública, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué, Jimena, si la vacuna la compramos de fuera? Sí, la compramos del extranjero, pero necesitaba una logística muy especial porque tenía que conservarse la cadena de frío. Las vacunas de Pfizer tenían una cadena de frío y necesitaban de toda una logística. Pues para hacer esa logística se contó con, ¿no? Una serie de empresas privadas que apoyaron con su conocimiento, con su experiencia en cadena de frío, con varias entidades y se pudo salir adelante justamente co-creando soluciones. Los vacunacar fueron una innovación en su momento, sí, fueron una innovación. Que claro, ya había vacunacar en Estados Unidos, sí, pues había vacunacar en Estados Unidos, pero alguien tuvo justamente el buen ojo de traer esa experiencia y decir, pues acá también pongo un vacunacar, ¿no? Entonces, y también eso requirió justamente de un enfoque de co-creación. O cuando, por ejemplo, se adaptó la villa, ¿no? de los Juegos Panamericanos para que fuera una instalación para los enfermos de COVID. Requirió también un enfoque multidimensional, un enfoque de co-creación, etcétera, ¿no? Bueno, la innovación tiene que basarse en evidencia, eso es muy importante. Tenemos que tener evidencia que sustenta nuestro proceso de innovación. Tenemos que tener data, tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que medir los resultados, ¿no? Y además, pues lógicamente, tener el foco puesto en cómo va a ser el proceso de implementación de esas nuevas ideas, de esos nuevos procesos. Entonces, bueno, cuando hablamos de innovación pública, estamos hablando de procesos orientados a los ciudadanos, ciudadanas, en donde se promueve la colaboración, la experimentación, es un proceso abierto también, debería ser siempre transparente, flexible y puede requerir pues el uso de tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de centrarnos en las personas, estamos hablando de centrarnos en sus necesidades, en sus demandas, entender qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, ¿ya? Y claro, debemos de promover un enfoque de colaboración porque los problemas públicos son complejos y requieren de múltiples partes que ayuden a buscar soluciones innovadoras a esos desafíos de la gestión pública. Y la innovación pública se basa en la experimentación. Voy probando, voy iterando, voy probando a ver qué funciona y qué cosa no funciona. Pruebo, ajusto, no funciona, descarto, pruebo, veo si funciona, ajusto, escalo, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de probar, ¿no?
de experimentar si una solución funciona o no, también pues hay que tener responsabilidad, ¿no es cierto? Hacer innovación pública en el Estado, créanme que es muchísimo más complejo que hacerlo en una empresa privada. Porque en el sector privado tú tienes los recursos que te asignan, tienes tu laboratorio, tienes tus principios y bueno, si fracasa, te colgará pues el directorio de la empresa, te colgará el gerente general, dirá, caramba, ¿cuánta plata me has hecho gastar? No sé, pues ya te despiden ya. Pero en el sector público, si fracasa un producto de experimentación y gastaste muchos recursos, puedes terminar con responsabilidad administrativa y hasta penal, ¿sí o no? Por eso, innovar en la gestión pública no es tarea fácil. Y cuando hablamos de experimentar, se trata de hacerlo con responsabilidad, en un espacio controlado, teniendo en cuenta, ¿no?, el uso adecuado de los recursos. No voy a, pues, a generar un sistema de 200.000 soles para ver si funciona o no. Sería una locura, ¿no es cierto? Tengo que ir probando, ver qué cosas funcionan, voy experimentando y luego voy escalando, ¿no? Entonces, lógicamente, vamos a experimentar con responsabilidad, con razonabilidad en el uso también de los recursos. Y claro, bueno, perdón, siguiendo con ese tema de experimentación, y en eso sí quería decirles lo siguiente. Para eso la colaboración público-privada nos ayuda muchísimo, muchísimo. Porque, por ejemplo, si yo quiero probar una determinada tecnología, puedo pedir una colaboración al sector privado para probarla, haciendo un convenio, en fin, con todas las garantías legales del caso, para que me transfieran una determinada herramienta tecnológica, ver si funciona, pero sin gastar recursos del Estado, de repente en esa etapa de experimentación. Yo les cuento un caso que se dio en un gobierno local hace unos años. El grupo de Internet de las Cosas de la Universidad de San Marcos quería desarrollar unos dispositivos para poder medir la humedad de los parques de un distrito, ¿ya? En esas épocas se regaban los parques y tenía que ir una persona a ver si se habían regado o no, a ver si la empresa concesionaria estaba cumpliendo con el contrato o no, con sus obligaciones de regar, bueno, los parques. Entonces, habían unas personas que se trasladaban a los parques y veían que estuvieran húmedos, ¿no? Que una locura. Bueno, entonces, este grupo de Internet de las Cosas de San Marcos desarrolló unos dispositivos para medir la humedad en los parques y darse cuenta de si se había regado, no se había regado, con qué frecuencia, y también eso ayudaba porque así no regabas por gusto, pues también, ¿no? Tampoco pues le puedes echar mucha agua a los parques porque se malogra. Bueno, entonces ellos querían probar sus dispositivos, los probaron, funcionaron en un par de parques muy bien, y luego querían escalarlos a todo el distrito. ¿Qué se hizo? La municipalidad conversó con la empresa concesionaria y les dijo, miren, aquí están los de San Marcos que tienen esta solución, se ha aprobado en un par de parques, no sabemos si funcionará en los demás. Si a ustedes les interesa, se puede experimentar. Perfecto, dijo la empresa concesionaria y financió el desarrollo de los otros dispositivos para probarlo en 14 parques del distrito. Y funcionó bien la cosa, durante un año se probó, se ajustó, algunas cosas no funcionaron, en fin. Pero el riesgo en ese momento fue ¿de quién? De la empresa privada. La municipalidad que hizo fue el mediador, digamos, y además dio las facilidades, ¿no? Dio el entorno, los parques, etcétera, para que se pudiera experimentar. Pero fue hecho como con responsabilidad, ¿no? Porque en este caso los recursos tampoco fueron ni de San Marcos ni de la municipalidad, fueron de la empresa privada. Entonces, hay situaciones así que se pueden también manejar para probar con responsabilidad. Lo otro es que la innovación también debemos de procurar que sea abierta, que sea transparente, que las personas puedan seguirla y digamos, y poder conocer cuáles han sido sus impactos, cuál es la evidencia con la que se cuenta, ¿no? Debemos de rendir cuentas sobre estos procesos de innovación que hacemos, bueno, y obviamente sobre todo los actos administrativos de una entidad, ¿no? Y los procesos de innovación tienen que ser siempre flexibles, porque no hay nada peor que la rigidez pues, para un entorno de innovación, ¿no? Tienen que ser flexibles y adaptables a los cambios, a las circunstancias, a las necesidades, a los ajustes que se tengan que hacer. Y por eso es que un proceso de innovación tiene que ser ágil,
¿no? Para poder tomar decisiones rápidas en la implementación de las soluciones. Y por eso es que se generan laboratorios de innovación, porque son esos entornos controlados en donde se puede experimentar con agilidad, con flexibilidad, con responsabilidad. Bueno, y evidentemente pues tenemos que usar todas las tecnologías que hoy tenemos disponibles en los procesos de innovación. Eh, a mí me gusta mucho este concepto de integridad que fue acuñado por la Corporación Andina de Fomento en una publicación. Me gusta mucho la palabra integridad porque es la unión de lo digital con la integridad, ¿ya? La digital con la integridad es fundamental. Necesitamos de lo digital para generar nuevas herramientas que nos ayuden a promover una cultura de integridad, que nos ayuden a luchar contra la corrupción. Y los gobiernos deben de adoptar mecanismos de lucha contra la corrupción apoyándose en la innovación digital, en soluciones de innovación digital, ¿no? Hay un nexo innegable entre el gobierno digital, la transformación digital y las políticas de integridad pública. Porque para poder promover una cultura de integridad y poder combatir la corrupción, necesitas de herramientas para detectar brechas de integridad. Necesitas de data para saber en dónde están tus riesgos de integridad, ¿no? Entonces, la adopción de nuevas tecnologías, de las innovaciones digitales, es fundamental para prevenir, para detectar e investigar casos de corrupción. Es fundamental, fundamental. Y bueno, esta irrupción, digamos, de las nuevas tecnologías tienen tres grandes mecanismos, ¿no? El acceso a la información se ha expandido gracias a la apertura de datos. Hoy en día los ciudadanos tienen, ¿no?, mayor información sobre cuáles son sus derechos a la hora de interactuar. Hoy en día tenemos un portal de transparencia estándar en el Estado peruano que no existía hace unos años. Tenemos accesible un montón de información. A veces nos quejamos de que no hay transparencia, que no hay gobierno abierto, pero el Perú tiene muchísima información que de repente en otros lados sería impensable. Cualquier persona puede acceder hoy al registro de visitas en línea de un ministerio y saber con quién se reúne en su despacho el ministro, las viceministras, hasta la presidenta de la República. Toda esa data está disponible. Antes eso era impensable, impensable. Los alcaldes, gobernadores regionales están obligados a colocar, digamos, cuáles son sus visitas en el portal de transparencia estándar. Que no lo hagan, eso es otra cosa. ¿Ah? Pero tenemos un portal de transparencia estándar con abundante data. Yo puedo conocer todas las contrataciones que se realizan. Tiene que estar ahí la data. Puedo saber a quién se ha contratado, para hacer qué. Tengo en el portal de proveedores del Estado un montón de información también sobre toda la experiencia acumulada en el SEACE de los proveedores del Estado, si tienen penalidades, en fin, ¿no? Entonces, esos avances también que tenemos hoy en día en gobierno digital nos ayudan no solamente con el tema de información, sino también en lo que es la digitalización de trámites. La digitalización de trámites es fundamental porque reduce la discrecionalidad, reduce las oportunidades para la corrupción, para que se cuele la corrupción. Cuando, cuando se digitalizan los trámites, hay menos oportunidades para la corrupción. Y el análisis de datos, obviamente, ayuda a adoptar un enfoque proactivo y predictivo para la gestión de riesgos de corrupción. Eso es, eso es muy importante. Entonces, hay componentes que son esenciales para una agenda anticorrupción con enfoque de innovación digital. Y es, número uno, o sea, el enfoque de transformación digital. El gobierno digital es fundamental, es un habilitador en el tema de la lucha contra la corrupción. Los datos abiertos son habilitadores también en una agenda anticorrupción. O sea, necesitamos de data para poder además reutilizarla, analizarla.
Yo necesito datos para analizarlos, para ver en dónde están mis riesgos de corrupción o en dónde ya se han producido casos de corrupción. Y tecnologías como el blockchain, como la inteligencia artificial, nos ayudan en materia de integridad. Y hay un montón de ejemplos de diversas plataformas, ¿no?, que se están utilizando hoy en día. Obviamente también estas tecnologías tienen riesgos y yo tengo que garantizar que se usen de una manera íntegra. Por ejemplo, ¿ya? Las cámaras de reconocimiento facial ayudan en la lucha contra la seguridad ciudadana, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, gracias a las cámaras de vigilancia se pueden detectar una serie de delitos. Pero sería ético que yo utilice las cámaras de reconocimiento facial para saber por dónde se desplaza una persona que no tiene una requisitoria, que no tiene un pedido de captura. No, ¿no es cierto? Porque yo estaría violando su derecho a la privacidad. Entonces, las tecnologías tienen que usarse garantizando que se van a usar de una manera íntegra y con pleno respeto a los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Entonces, nosotros necesitamos de políticas públicas para implementar una agenda de innovaciones tecnológicas que esté al servicio de la integridad pública. Señores y señores, en este país, en el Perú, tenemos data en abundancia. Tenemos un montón de datos. Lo que necesitamos son las herramientas para que esos datos nos sirvan para luchar contra la corrupción. Entonces, cuando hablamos de digintería, estamos hablando de digitalizar el Estado, de entregar mejores servicios a las personas para ahorrar recursos, centralizar datos que contengan información que sea relevante, ¿no? Relevante para luchar contra la corrupción y nos ayuda a mejorar los niveles de transparencia. Entonces, hay políticas habilitadoras que fortalecen justamente esa relación de confianza y de valor público que se tiene que dar, ¿no? Necesitamos de un gobierno inteligente, un gobierno que usa inteligentemente la tecnología, que analiza los datos, que usa las nuevas herramientas que existen de inteligencia artificial, que realiza análisis predictivo de datos. Necesitamos de un enfoque de gobierno abierto, porque para que haya integridad tiene que haber transparencia, tiene que haber participación, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber colaboración. ¿Y para qué? Para desarrollar confianza y valor público en las personas, para fortalecer la democracia. Entonces, a más servicios digitales se reducen los riesgos de corrupción, porque yo puedo rastrearlos. Cuando tengo servicios digitales, digitalizados, ¿ya? Yo puedo rastrear porque ya está automatizado. Entonces, se reducen las oportunidades de contacto entre las personas y los agentes del gobierno, ¿no? Aumenta la transparencia porque yo puedo saber cuándo presentaste el trámite, a dónde lo presentaste, cuánto tiempo se demoraron en resolverlo, quién lo resolvió. Toda esa trazabilidad del trámite la tengo cuando digitalizo. Entonces, la digitalización es fundamental para empoderar a las personas, para mejorar los temas de control social, de vigilancia ciudadana y para luchar contra la corrupción. Es fundamental. Yo, por ejemplo, si presento una solicitud de licencia de funcionamiento en una municipalidad y la presento ¿no?, a través de la plataforma de trámites digitales, se puede saber entonces qué pedí, sobre qué inmueble he pedido la licencia de funcionamiento, qué categoría de licencia, cuándo lo he presentado, quién lo tiene, cuándo lo va a resolver, cuándo finalmente no lo tiene que resolver, quién firmó la resolución, todo eso lo sé. Si, por ejemplo, se descubre que había una red de corrupción que traficaba con las licencias de funcionamiento en la municipalidad, si los trámites están digitalizados, yo puedo saber con mayor facilidad quién quién tuvo a su cargo ese trámite, ese proceso administrativo, cuánto tiempo se demoró, etcétera. Yo todo eso lo puedo saber gracias a los trámites digitales, ¿no? Y no solamente se trata de tener trámites digitales, sino también, como les contaba, se trata de tener datos que nos ayuden en la lucha contra la corrupción, ¿no? Los datos abiertos anticorrupción. Hay una serie de data que nos ayuda, ¿no? Abrir toda la data sobre compras públicas, las declaraciones juradas,
Por ejemplo, la composición societaria de los proveedores del Estado. ¿Quiénes son los accionistas? Penalidades y sanciones, ¿no? A proveedores del Estado, el registro de visitas en línea, etcétera. Por ejemplo, la vez pasada, eh, a mí me invitaron a dictar un curso de una empresa, ¿ya? Entonces, querían que yo dictara un taller un día sábado. Ah, perfecto. Dije yo, un día sábado, sí, puede ser, no hay problema, no es un horario de oficina ni nada, bueno, ok. ¿Qué empresa es? La empresa X. Entonces, ¿y para quién era? Para una entidad pública, ¿no? Entonces yo dije, eso yo lo puedo hacer gratis, pues yo trabajo para la Escuela Nacional de Administración Pública. Bueno, lo rechacé, pero dije, ¿quiénes serán esta empresa? A ver, voy a averiguar, voy a googlearlos, ¿no? Entonces, los busqué y vi que eran proveedores del Estado, los busqué en el portal de proveedores del Estado y descubro que uno de los, ¿no? de los accionistas de la empresa era una persona X, el señor Juan Pérez. Y bueno, yo que soy chismosa, googleé también los nombres de los accionistas que salen en el portal de proveedores del Estado, porque sale la composición societaria de la empresa, ¿no? De las empresas que son proveedores del Estado, y encontré que uno de los accionistas de la empresa era un alto funcionario público en una entidad pública. Ok, puedes ser accionista de una empresa, ¿no? Pero le estás vendiendo al Estado, ¿no? Mm, bueno, revisé la declaración jurada de intereses de esa persona. No había declarado esa empresa. No había declarado esa empresa. ¿Ah? ¿Cuántos casos así hay hoy en día? ¿Cuántos casos hay? ¿Mm? Claro, a mí me debería de salir una alerta en el portal de proveedores del Estado que diga alerta, alerta, alto funcionario, ¿no? Y ver si efectivamente ha hecho su declaración jurada de intereses, si es que puede o no contratar esa empresa, cuánto capital tiene, ¿no? Porque no tenga más del 50%, etcétera, ¿no? Bueno, todavía no llegamos a ese nivel, pero ya con la inteligencia artificial se puede llegar a ese nivel. Entonces, los datos abiertos nos ayudan en la lucha contra la corrupción. Yo puedo detectar redes de corrupción, ¿ya? Y por eso es que es tan importante el tema de digitalización. Y fíjense esta cita de Transparencia Internacional en un informe que hicieron el año 2019, hace 5 años. No creo que haya cambiado mucho la situación, ¿eh? Decía, si se tiene en cuenta que uno de cada 5 ciudadanos latinoamericanos pagó un soborno para acceder a un servicio, es claro que los trámites abren un mercado considerable para el abuso de los funcionarios públicos sobre millones de usuarios. Terrible, ¿no? 1 de cada 5 latinoamericanos pagó un soborno en el año 2019 para un trámite, para acceder a un servicio. Es terrible, ¿no? Entonces, cuando estamos justamente ante esta situación, bueno, es que tenemos que promover el gobierno digital, la digitalización de trámites para que se reduzcan esas ventanas de discrecionalidad, ¿no? Y eso también es una recomendación de la OCDE. Entonces, la digitalización, la simplificación administrativa limitan también la discrecionalidad de los funcionarios, ¿no? Cuando se automatizan los procesos, se reducen las interacciones entre los funcionarios y las posibilidades de corrupción, ¿no? El tema de que tengas trámites digitales es también importante porque hace que esas transacciones sean transparentes, sean trazables, haya trazabilidad, las puedas auditar también, ¿ya? Entonces, hay muchos mecanismos que hoy en día se implementan, por ejemplo, las banderas rojas, ¿ya? Que son alertas de información que te avisan acerca de riesgos de integridad, de peligros que se puedan crear, ¿no? Te advierten de riesgos de corrupción. Entonces, es una alarma que se enciende en una entidad para prevenir actos de corrupción. Se crean sistemas que cruzan data y te dicen, mira, aquí tienes un riesgo de integridad, ¿no? Y pueden darse, por ejemplo, en los temas de contratación pública, en los actos preparatorios, en el proceso de selección, en la ejecución contractual, ¿no? Entonces vamos a poner acá algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, si el plazo para presentar la oferta es muy corto, hay un riesgo, ¿no? Te puede encender una bandera, ¿sí? Si el comité de selección no ha registrado su declaración jurada de intereses, hay un riesgo,
Sí, por supuesto que hay un riesgo, ¿no? Si los integrantes del comité de selección tienen demasiados procesos en el año, hay un riesgo, por supuesto, porque a la gente se le pueden pasar algunas cosas porque está agotada, ¿no? Está saturada. Y para eso yo tengo una serie de fuentes de donde puedo sacar la información, ¿no? Por ejemplo, para saber si las personas han registrado su declaración jurada de intereses, bueno, en el buscador de declaraciones juradas de la Contraloría, ¿no? En el caso del proceso de selección mismo, empresa ganadora ha sido creada recientemente. Bueno, eso me debería encender una alarma, ¿no? ¿Lo encuentro en dónde? En OCE, en la SUNAT, ¿no? Un solo postor presenta oferta, nadie más presentó, a nadie más le interesó, bueno, me puede generar una alarma, ¿no? O peor, la empresa que ha ganado fue inhabilitada anteriormente, ya pasó su periodo de inhabilitación, pero fue inhabilitada por presentar documentación falsa. Si yo tengo un sistema de datos que me detecta cruzando con el portal de datos abiertos del OCE la información, ¿no? Porque todo eso está en el OCE, y yo oficina de integridad o oficina de abastecimiento, que hago un control posterior, veo que la empresa que ganó fue sancionada hace 3 años por presentar documentación falsa, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar con lupa cada uno de los documentos que está presentando ahora, porque ya tiene un pésimo antecedente, por lo menos debería de mirar con lupa cada documento que está presentando, ¿no es cierto? Bueno, esas son banderas rojas que se pueden encender. En el tema de la ejecución contractual, el tener un expediente técnico desactualizado, la empresa contratista acumula una serie de penalidades con otras entidades por retrasos, o peor, la empresa contratista está vinculada de alguna forma con el supervisor, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo ir monitoreando muchos temas gracias a los datos. Entonces, podemos definir, ¿no? De acuerdo a los riesgos de integridad, cuáles van a ser nuestras banderas, cómo la vamos a medir, cuál va a ser el indicador y cuál es la fuente de donde yo voy a obtener esos datos. Y eso es un ejercicio que todos en la administración pública digamos, deberíamos de seguir en torno a los riesgos de integridad que tiene nuestra unidad orgánica, ¿no? Bueno, entonces en el Perú, digamos, tenemos una política pública de innovación, ¿ya? Y la Secretaría de Gestión Pública es el órgano rector, ¿ya? Yo los invito a que revisen además las guías, etcétera, de la Secretaría de Gestión Pública. Ellos además están promoviendo la creación, el desarrollo de laboratorios de innovación pública, ¿ya? Y bueno, definen a la innovación como el proceso participativo, reiterativo, para definir problemas públicos y co-crear, prototipar soluciones. Bueno, además, en nuestra política nacional de modernización de la gestión pública ya se mencionaba el tema de innovación. Bueno, la Secretaría de Gestión Pública también ha sacado unas guías para la innovación. En nuestra política nacional, ¿no? También de transformación digital está presente al 2030. Y bueno, y hay varios instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, hay dos lineamientos que ha publicado la Secretaría de Gestión Pública que establecen orientaciones para desarrollar proyectos de innovación pública, que es importante leerlos, ¿no? Conocerlos. Y además también, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno Digital tiene una red nacional de laboratorios de innovación digital. Está impulsando justamente que se creen más espacios de este tipo. ¿Qué se necesita para tener un laboratorio de innovación pública? Mm, Hay una moda, ¿no? De crear laboratorios de innovación pública, se hacen muchos, se anuncian, en fin, con bombos y platillos, pero luego, lamentablemente, no llegan a ser sostenibles en el tiempo. Y lo podemos ver, ¿no? En el Perú se han tenido muchos laboratorios de innovación en municipalidades, en gobiernos regionales, en ministerios, y lamentablemente cuando se cambia la autoridad, bueno, de repente se abandona el espacio, ya deja de existir, ¿no? Em, Necesitamos liderazgo y compromiso de la más alta autoridad en una entidad. Si yo quiero implementar un laboratorio de innovación pública, requiero del liderazgo y del compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque un laboratorio de innovación pública tiene que interactuar con diversas unidades, tiene que enfocarse en problemas multidimensionales que no los pueden resolver solos. Por eso es que necesito del respaldo y del liderazgo, del compromiso de la alta dirección.
Además, hay que tener una visión clara y planificar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Con quiénes vamos a establecer relaciones de colaboración? ¿Con qué recursos contamos? ¿Recursos humanos? ¿Con qué presupuesto? ¿Qué herramientas? ¿Qué metodologías vamos a utilizar? ¿Y cuál es nuestro marco legal? Porque estamos en la administración pública. Vamos a crear una unidad, vamos a crear un proyecto, vamos a sacar una directiva, vamos a sacar unos lineamientos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso hay que darle la viabilidad legal también, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de, de Cultura ha sacado su laboratorio de innovación, ¿no? Hace poco, por ejemplo. Entonces, la han sacado con una resolución, ¿no?, ministerial. Hay varios ejemplos, ¿ya? De innovaciones que se han ido dando. Por ejemplo, en- gracias a la cooperación internacional se han implementado estándares de integridad para vigilar obras públicas, el buen desarrollo de obras públicas. Y eso es ahorita, en los últimos 2, 3 años se han conformado redes de integridad en gobiernos regionales para vigilar que se cumplan con tener ciertos estándares de integridad en las obras públicas, y eso ha sido promovido por la cooperación internacional y por diversas organizaciones de la sociedad civil y con participación también de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Eh, por ejemplo, el proyecto de inversión pública transparente de USAID, junto con Proética, con Transparencia, de, promovieron la adopción de estándares de integridad aplicables a las diferentes etapas de la contratación pública, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, que esté la declaración jurada de intereses, que hayan múltiples ofertantes, que se haga un seguimiento a las recomendaciones de los informes de control concurrente. Si les interesa el tema, lo pueden consultar está toda la información en las redes, ¿no? Proética sacó una herramienta que se llamó Ojo en la Obra, que era una herramienta para monitorear y vigilar si el estado de las situaciones adversas identificadas en los procesos de control concurrente por la Contraloría. Y en este aplicativo se llenaba con información que el propio gobierno regional proporcionaba, ¿no? El propio gobierno regional iba diciéndole a la red de integridad cómo estaba cumpliendo con atender las situaciones adversas identificadas. Si había alguna situación adversa que no podían atender, se reunían y les explicaba por qué no era atendible, ¿no? Esa recomendación de la Contraloría. Entonces, hemos tenido una serie de redes de integridad que todavía están en actividad, que han desarrollado una relación de colaboración en la cual se construyó una herramienta digital para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría, con apoyo de cooperación internacional, de sociedad civil, de ciudadanía, del propio gobierno regional, ¿no? Y ahorita el gobierno regional de Cajamarca, ahorita, hace un mes, ha sacado una directiva con lineamientos para implementar estándares de integridad en las contrataciones de los proyectos de inversión pública. Entonces, ellos lo que han hecho es adoptar esos estándares de integridad y los han publicado en una directiva. ¿Es una innovación? Sí, por supuesto que sí. Es una innovación, es importante y ayuda a la lucha contra la corrupción. Bueno, se han realizado una serie de concursos, de hackatones, datatones, también con apoyo de las empresas privadas, de la cooperación para detectar riesgos anticorrupción, para tener nuevos aplicativos, y muchos de ellos han sido utilizados justamente por gobiernos regionales y por las redes de integridad en esta labor de vigilancia de los proyectos de inversión pública. ¿La plataforma de debida diligencia es una innovación? Por supuesto que sí. En esa plataforma de vía diligencia, hoy en día nos podemos, por ejemplo, las oficinas de integridad pueden tener un mecanismo de alerta, ¿no?, sobre algunas personas que puedan querer ingresar a la administración pública teniendo denuncias, etcétera, ¿no? Esta plataforma de vía diligencia es una herramienta de integridad que fortalece la lucha contra la corrupción. Y es una innovación, porque no existía antes, es algo nuevo que integra diversa data de diversas entidades, ¿no?, en algo innovador. Entonces, también tenemos muchas plataformas que son desarrolladas por el Estado peruano, también no solamente por sociedad civil, por cooperación internacional.
En esta plataforma puedes, por ejemplo, ver quiénes son los exfuncionarios que tienen impedimentos vigentes, etcétera, ¿no? Y puedes buscarlos con su DNI. En conclusión, ya para ir cerrando entonces, la innovación para la integridad es un proceso participativo, reiterativo, que lo que busca es definir problemas públicos de integridad, lógicamente, para co-crear y desarrollar, prototipar soluciones. ¿Para qué? Para mejorar justamente esa relación de confianza que debe existir entre las personas y la ciudadanía. Innovación pública y valor público están estrechamente relacionados. La innovación solamente se debe de hacer para temas que generen valor público en las personas, ¿no? Implica crear algo nuevo que genera valor público para resolver problemas reales de las personas. Hay una relación entre innovación y gobierno abierto. Ambos enfoques se complementan porque promueven la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia, la colaboración. Y herramientas como las plataformas digitales y las mismas políticas de gobierno abierto fortalecen la rendición de cuentas y el involucramiento ciudadano. O sea, van de la mano, son enfoques que van de la mano. Y cuando hablamos de innovación pública, tenemos que tener presentes ciertos principios, ¿no? Orientada al ciudadano, enfocada en las necesidades de las personas, trabajo conjunto, colaborativo entre diversos actores, foco en la experimentación para aprender de los errores y probar nuevas ideas con responsabilidad, ¿no? Transparencia, apertura, involucrar a las personas, a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones, flexibilidad para adaptarse a los cambios en el entorno, usar la tecnología también. Integridad es ese vínculo entre innovación digital e integridad pública. La digitalización reduce las posibilidades de corrupción, ayuda a combatir la corrupción y en eso es clave tener acceso a la información, datos abiertos, simplificación de procesos administrativos, análisis de datos para la gestión de riesgos de corrupción, usar tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, etcétera. Automatizar procesos ayuda a reducir la corrupción porque limita la interacción, la discrecionalidad entre funcionarios y las personas, reduce el riesgo de sobornos, facilita que sean los procesos rastreables, trazables, auditables. La innovación en los temas digitales es un aliado estratégico, en su dimensión digital es un aliado estratégico para fortalecer la integridad y la transparencia, reduciendo riesgos de corrupción. Por lo tanto, ¿no?, la digitalización y el gobierno abierto son claves para fortalecer la integridad, para luchar contra la corrupción, para generar valor público a las soluciones que desarrollamos y a los servicios que brindamos en la administración. Entonces, bueno, yo espero haber podido darles una introducción al tema, haber compartido con ustedes experiencias. Ahí tienen mi correo si alguien desea, no sé, ampliar algún tema, que les comparta alguno de los ejemplos, etcétera. Me pueden escribir, por favor, a mi correo jimenasanchez@gobiernoabierto.pe. También ahí tienen mi página web donde pueden ver algunas de las cosas que estamos desarrollando hoy en día. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a las consultas que tengan. Perfecto, Jimena, muchas gracias en primer lugar por la excelente ponencia. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, ya que tenemos a varios interesados. Eh, la primera pregunta que creo que como para generar un contexto sobre todo el desarrollo de la ponencia, me gustaría saber cuáles son los principales desafíos que crees que hay en las instituciones públicas justamente al intentar implementar herramientas ¿no?, que sean más innovadoras y que busquen justamente prevenir la corrupción y promover transparencia, caso blockchain o la propia inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos es conseguir el respaldo de la alta dirección. O sea, creo que es un desafío porque muchas veces la alta dirección puede estar enfocada en diversos temas y de repente no ve como prioritario esto y que comprendan
que cuando estás haciendo innovación pública para la integridad vas a experimentar y que van a haber cosas que van a funcionar y que cosas que no. Hacerles entender ese proceso es un gran desafío, ¿ya? A la alta dirección. Lo otro es que creo que compartimos poco en el sector público y por lo tanto uno de los desafíos que tenemos es primero investigar qué han hecho los demás y qué puedo reutilizar, qué puedo copiar, qué puedo adaptar para no hacer lo que alguien ya hizo, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que alguien ya creó una plataforma que utiliza datos para detectar riesgos en la etapa de los procesos de selección, ¿para qué voy a crear una nueva? No tiene mucho sentido, la adapto, le pido, oye, compárteme, etcétera, ¿no? Y lo otro es que también uno de los desafíos que tenemos es de fortalecer las capacidades en habilidades digitales de las personas que trabajamos en el Estado, ¿no? Tenemos una brecha digital grande, tenemos que fortalecer ahí también capacidades de innovación y lo otro es aprender a relacionarnos con el sector privado. Tenemos muchas veces miedo en las entidades públicas a relacionarnos con el sector privado, es como un tabú. No, hay maneras de relacionarnos con el sector, pero lógicamente haciendo una debida diligencia, no te vas a relacionar pues con una empresa que tiene 5 denuncias de corrupción, no tienes que ver bien primero con quiénes, pero es importante que tengamos un relacionamiento con el sector privado porque nos van a ayudar en muchas justamente de estos desafíos y estos problemas que tenemos, nos pueden ayudar con soluciones y para eso hay organizaciones que representan al sector privado con las que uno se puede relacionar para que no sea de repente una empresa privada, ¿no? Están las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. En efecto, sí me gustaría ahí complementar con la siguiente pregunta, que nos indican ya más por un tema de de la propia propuesta de innovadora, por decirlo de esa manera, donde la consulta es, para considerar una propuesta innovadora, ¿necesita determinar alguna cuantía mínima o máxima en temas de presupuesto? Y No, asimismo, respecto al tiempo de implementación, ¿cuál es el tiempo mínimo también o máximo que debería considerarse? no, yo creo que mucho va a depender de la complejidad del problema público que tú quieres resolver, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, generar una plataforma que integre todos los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene un montón de datos, probablemente pues no me va a tomar menos de 6 meses tener una plataforma, integrar todos los datos, generar de herramientas, va a ser un proceso bastante complejo, pero si yo lo que quiero hacer es eh, un sistemita que me ayude, por ejemplo, a monitorear en qué están todos los procesos de denuncias contra funcionarios de mi entidad, no debería ser algo complejo. Entonces, mucho va a depender de lo que se quiera resolver y también del desafío. Y en el tema de recursos, siempre vamos a estar limitados en el sector público, pero por eso ahí también radica la innovación y hay que ser creativos a la hora de buscar recursos. Tenemos que ser innovadores, que tenemos que ser creativos y tener un ecosistema a donde poder mirar y decirle, oye, mira, tengo este desafío, quiero resolverlo, ¿me ayudas? Y para eso tenemos que tener pues, también buenas relaciones con la cooperación internacional, con las otras entidades del sector público, con las entidades que son pares a mí. De repente yo soy una municipalidad chiquita y de repente otra municipalidad ya resolvió ese problema, consultar, intercambiar información. Entonces, no, hay proyectos de innovación que, miren, que el prototipo se hace en una semana. O sea, tú puedes hacer un prototipo mínimamente viable en una semana. Todo va a depender de la complejidad, etcétera, ¿no? Mucho va a depender de eso. Y tampoco necesitas grandes temas de tecnologías ni nada por el estilo, ¿no? Perfecto, Jimena, bastante claro respecto a ello. La siguiente pregunta que tenemos es justamente, la consulta es, ¿será posible, ¿no? El poder desarrollar un plan nacional que priorice la investigación en gestión pública? Esta es una consulta, en caso lo haya, sería bueno de repente también poder brindar esa información, justamente a medida de poder, de seguir promoviendo el tema de innovación en el sector público, ¿no? Bueno, tenemos la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 que contempla los temas
de innovación digital, ¿no? Entonces, hay una serie de compromisos que se han asumido como Estado en torno a la Política Nacional de Transformación Digital, donde ya esto se plasma, ¿no? Tenemos además que ya están normados los laboratorios de innovación digital, ya están los lineamientos de la Secretaría de Gestión Pública, así que hay varios documentos de gestión, digamos, donde uno puede ya apoyarse y encontrar el marco, ¿no? Perfecto. Ahora, viendo de repente un contexto diferente en los que, bueno, es una de repente una opinión sobre una participante en la que indica que siente o que cree que también los problemas de poder digitalizar o poder empezar a ver el tema de, ¿no? De diferentes páginas o lugares es también el hecho de que no existe como una protección de información sea realmente robusta, ¿no? O sea, por lo que indica, siente de que hay bastante fuga de información, de que que hay a veces, ¿no? Mismos operadores públicos manipulan las plataformas, modifican procesos. Entonces, se genera obviamente un riesgo, ¿no? Y ese también puede ser como parte del por qué no o del por qué cuesta tanto también el hecho de comenzar con esas prácticas innovadoras. ¿Qué opinión le refiere a ello, no? Sí, es cierto que hay riesgos a la hora en la que se gestionan y se desarrollan plataformas, pero sin embargo también creo que hay plataformas que tienen información bastante sólida y bastante segura en la que uno puede respaldarse, ¿no? O sea, el portal de transparencia estándar tiene una trazabilidad y tú puedes ver si se cambia o no se cambia la información, cuándo fue la última actualización, hay un responsable administrativo, o sea, es difícil que la información del portal de transparencia estándar se ande manipulando, ¿no? Tienes también en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, donde también se verifica cuándo se creó la información, quién creó la información, cuál fue el usuario que la registró, etcétera. En la plataforma del OCE, en el sistema del SEACE, pues no, también, o sea, hay responsables de colgar la información, así que también es una plataforma bastante seria. La plataforma del sistema de seguimiento de inversiones del MEF también, el portal de transparencia económica. Yo creo que hay muchas plataformas que son serias, sólidas y en las que podemos basarnos para tomar decisiones o generar también desarrollo de herramientas. La plataforma interoperabilidad del Estado peruano también, ¿no? Perfecto. Justamente y enfocándome en una siguiente pregunta, viendo que el tema también de las diferentes zonas del país donde quizás no tengamos tanto acceso a la información en general, ¿cómo podría o qué pasos se recomendaría también para que una institución con escasos recursos pueda incorporar, no sé si necesariamente tecnologías, pero al menos diseños, ¿no? De innovadores para mejorar la gestión pública o la administración pública, ¿no? Por ejemplo, en el tema de participación ciudadana se pueden crear nuevos mecanismos para hacer que la gente participe más en el presupuesto participativo, difundir de manera mejor el tema del presupuesto participativo, promover que se presenten vecinos notables para las elecciones de las juntas vecinales. Si yo estoy trabajando en una municipalidad chiquita y vamos a actualizar el plan de desarrollo concertado, bueno, yo puedo hacer un mapeo de actores, invitarlos a participar, ir a visitar, en fin, hay una serie de estrategias que se pueden hacer y que no necesitan grandes recursos y que no necesitan del tema de tecnología. Si yo quiero rendir cuentas y no tengo una página web adecuada, no tengo tantas herramientas de internet, oye, está un periódico mural, puede servir. Puedo invitar a los jóvenes de mi distrito para que me ayuden a mejorar mis temas de rendición de cuentas. Puedo invitar a una universidad, a estudiantes de diseño para que me ayuden a hacer infografías para hacer mi presentación de rendición de cuentas. O sea, hay miles de maneras de poder relacionarse, entonces yo creo que también depende de cuán creativos seamos a la hora de interrelacionarnos con otros actores, ¿no? Justamente, y siguiendo las últimas dos preguntas, pero me gustaría abordar la que había mencionado justamente usted en este momento. Me gustaría ver cuáles son también o cómo se pueden promover estas alianzas que indica con el sector privado o con la academia para impulsar justamente el desarrollo y la adopción de nuevas propuestas innovadoras, de mejoras, de diseños. ¿Cómo podemos promover esas alianzas a través del sector público? Yo creo que es fundamental que una entidad pública conozca cuál es su ecosistema, que conozca y que haga un mapeo de actores. O sea, tú tienes que saber quiénes son las empresas que están en tu entorno.
quiénes son las empresas que están, bueno, para empezar, domiciliadas en tu distrito o que se interrelacionan con tu entidad, con tu ministerio, con tu unidad, con tu gobierno regional, etcétera. Si estamos hablando, por ejemplo, de una municipalidad pequeña, oye, bueno, ¿quiénes domicilian en mi distrito? O qué empresas grandes están dentro, o sea, interactuando en mi zona. Estoy dentro de la zona de influencia de una empresa grande y luego lo otro es, llámalas, diles que participen en tu rendición de cuentas. Diles que quieres que conozcan lo que has planificado hacer, que conozcan tu plan estratégico para el año 2025, que conozcan cómo estás planteando el plan de desarrollo concertado, etcétera. Hazlos partícipes de la gestión, siéntalos y cuéntales lo que vas a hacer. Todas las empresas privadas tienen programas de responsabilidad social. Todas las empresas grandes, medianas, tienen hoy en día una serie de compromisos en los temas de sostenibilidad y tienen que hacer cosas para mejorar su entorno. Entonces, también, bueno, hay que hacer un mapeo de actores, hay que llamarlos y hay que contarles los desafíos que se tienen y buscar posibilidades de colaboración. Y también con las universidades. O sea, tenemos un montón de universidades en las regiones, ¿no? Con las que se puede interactuar, lanzar desafíos con organizaciones sociales, etcétera. Entonces, hay también que hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo de actores creo que es fundamental. Y para cerrar, sí, de repente nos gustaría, hay una consulta sobre, sobre algunos puntuales temas, ¿no? Uno es el blockchain, o el blockchain, otro es la experiencia o el diseño centrado en el usuario, ¿no? Y la gestión ágil. ¿Tendría alguna información sobre estos conceptos que integran de repente como metodologías innovadoras? A ver, el blockchain es una tecnología que lo que te permite es registrar transacciones de manera segura, ¿ya? Es como una base de datos que se distribuye donde la información está conectada a través de bloques y te ayuda, digamos, a llevar un registro de la información. Almacena, digamos, datos y procesos. Entonces puedes registrar y verificar datos. Ya de hecho, por ejemplo, el OCE ha implementado la tecnología de blockchain en algunos de los procesos, ¿ya? Pues, ¿de qué más me estabas preguntando del tema de centrarse en el usuario, creo, o de experiencia de usuario? Correcto, sí, es el diseño centrado en el usuario. Bueno, el diseño centrado en el usuario no es otra cosa que utilizar algunas herramientas para, número uno, descubrir qué necesidades tienen las personas, cómo es que se interactúan y cómo es que se van a relacionar. Y si voy a diseñar un servicio digital, esto tiene que estar centrado en la persona para la cual estoy diseñando. Si voy a diseñar una solución digital, ya no la puedo diseñar para una persona de 95 años porque probablemente no va a ser pues hábil en temas digitales, ¿cierto? Si voy a diseñar una solución digital, tengo que pensar, cuál es la realidad de la persona a la que me estoy dirigiendo. Cuáles son sus necesidades, cómo se va a relacionar, qué piensa, qué siente, qué desea, cómo va a interactuar, cuál es su contexto, cuál es su realidad. Entonces, cuando hablamos de centrarnos en el usuario, estamos hablando de tener claridad de quién es la persona que va a estar al otro lado y cómo va a interactuar. Entonces, yo tengo que diseñar pensando en sus condiciones sociales, en sus condiciones culturales, en sus condiciones educativas, en sus condiciones socioeconómicas, en su edad, etcétera, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, Jimena. Gracias por tomarte el tiempo, no solo por la ponencia, sino también por el tiempo de poder absorber ciertas consultas o preguntas que han tenido los participantes. Por temas de tiempo, no vamos a poder resolver algunas más. Sin embargo, igual presto a que la presentación se va a compartir con los participantes del día de hoy. Ahí tienen su correo y su página para que puedan tomar contacto con ella y seguir, pues de repente, haciendo las consultas correspondientes a los temas que quedaron pendientes, ¿no? Te agradecemos. Indicarles a los participantes de que se va a compartir los materiales de la doctora y también, por supuesto, a seguirnos en el canal de WhatsApp que tenemos, que estamos compartiendo por el chat.
para que puedan seguir enterándose de las nuevas conferencias que vamos a tener justamente la próxima semana con una ponente internacional para ver el tema de gestión de canal de denuncias, ¿no? Entonces, bueno, agradecido, Jimena, contigo y bueno, con nosotros hasta el próximo jueves. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.